estamos por compartir este tema después de anunciar el bautismo que vamos a tener el día de hoy en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y precisamente en este día donde vamos a realizar el primer bautismo conforme a la costumbre bíblica pues del tiempo, ¿verdad?, de nuestro Señor y Salvador. Quiero por ahí, compartir este tema que hemos llamado la doctrina del bautismo bíblico. La doctrina del bautismo bíblico. Y quiero basarme solo como un versículo de entrada, lo que dice Hebreos 6, del 1 al 2, y lo voy a leer. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. Ya está subrayado la doctrina de bautismos. Y ahorita vamos a entender por qué habla bautismos en plural. Y bueno, esto es lo que dice el escritor a los hebreos. Vamos a hablar de este tema, la doctrina del bautismo bíblico. Y bueno, pues esperamos que sea a través de este mensaje respondamos algunas preguntas, porque aunque este tema del bautismo es un tema por demás conocido y enseñado dentro de la teología cristiana, pero hoy vamos a entender que el tema va mucho más allá de lo que habíamos aprendido. Amén. Para empezar, en este pasaje el escritor a los hebreos dice que en el tiempo en el que él escribe, la doctrina de los bautismos era considerada parte de la doctrina del Mesías, pero parte de los rudimentos. ¿Y qué son los rudimentos? Son las bases, los principios, el ABC de la fe en el Mesías. Se supone que en aquel tiempo todo el mundo conocía este tema, pero vamos a darnos cuenta que aunque en este tiempo se enseña mucho acerca del tema del bautismo en las iglesias, estamos muy lejos de entenderlo como lo entendieron los primeros discípulos, porque ellos traen un trasfondo de la cultura hebrea, del contexto hebreo. Vamos a entender cómo era el bautismo en aquel tiempo. Nosotros no somos hebreos, no provenimos de esa cultura y por lo tanto ignoramos mucho acerca de la práctica del bautismo como una doctrina de fe. Y aunque aquí el escritor dice que eso es parte del rudimento y de la base y tenemos que extendernos a la perfección, a ir creciendo, yo diría que el día de hoy muchos creyentes tenemos que volver de nuevo a las bases, al ABC, a los rudimentos, porque probablemente mucho de lo que aprendimos no lo aprendimos de manera completa. Así es de que por eso es que este tema cobra relevancia. Voy a pedir que vayamos tomando nota. Este es un tema bastante interesante y voy a tratar de resumirlo porque es un tema muy amplio. Así es de que vamos a empezar por esto. Vean, quiero empezar con la pregunta que muchos quizás se harán al momento de escuchar este mensaje, porque muchos hablamos del bautismo cristiano, ¿no es cierto? El bautismo cristiano. Pero realmente el bautismo es cristiano, nos lo podríamos apropiar los que en su momento nos hicimos llamar cristianos o seguidores de Cristo, del Mesías, o realmente el bautismo era judío, bautismo cristiano o judío. Porque ya lo hemos mencionado mucho tiempo, que a veces los cristianos nos apropiamos de muchas cosas que provenían de la fe de Israel, las hicimos de nosotros y quisimos hacer a Israel, al pueblo de Israel, a un lado. Y aquí la pregunta que hago es: ¿fue el bautismo una práctica cristiana iniciada por Juan el Bautista o fue una costumbre antigua del pueblo de Israel? ¿Cómo la ven? ¿Qué dirían ustedes? Parece muy fácil esa pregunta, sin embargo nos vamos a dar cuenta que no lo es tanto. Ahora vean, quiero empezar primero diciendo que el pueblo judío, el pueblo de Israel, practicaba desde la antigüedad la inmersión, que es una manera de llamar también el bautismo, la inmersión en agua, pero era como un proceso de purificación espiritual y era conocida con el nombre hebreo de mikvah. Mikvah significa reunión de aguas, o también se le llegó a llamar tevilá, que significa inmersión. Entonces, si nosotros somos estudiosos de la Escritura, vamos a dar cuenta que el bautismo no empezó a partir de Juan el Bautista. No es que a partir de ahí se comenzara con esta doctrina. Ya existía en el pueblo de Israel desde la antigüedad, aunque con otro propósito. Y en este caso era un proceso de purificación espiritual. Y quiero que se relacione con estos dos términos. Mikvah significa ¿qué? Reunión de aguas. Y tevilá
Significa inmersión. Y lo vamos a estar tratando a través de este mensaje. Vean. Ahora, pongo por aquí tevilá o mikvah en tiempos bíblicos. Hoy en el judaísmo los términos se usan de manera intercambiable. Ahora cuando usted escuche dentro del contexto de la interpretación hebrea de las escrituras, la palabra tevilá o mikvah se refiere a lo mismo, a la doctrina de la inmersión o la doctrina de los bautismos. Aunque mikvah pareciera que es el término más familiar en nuestro tiempo actual, pero como creyentes en el Mesías Yeshua, el término bautismo, que es el más familiar para nosotros hoy, juega un papel importante en nuestro caminar con nuestro Salvador, porque obviamente este es el inicio, o al menos la confirmación pública de nuestra fe en nuestro Salvador. ¿Cuántos de los que están aquí recuerdan el día de su bautismo? Levanten su mano. Yo espero que se acuerde también la fecha, ¿verdad? Porque llega a ver personas que dicen, ¿cuándo se bautizó? Ay, no me acuerdo, pastor. Quiere decir que le pasó de noche o no fue algo tan relevante para usted. Debe de anotarlo, porque es un acto simbólico, si bien es cierto, pero de gran importancia para nuestra vida, ¿verdad? De fe y en nuestra experiencia de salvación. Así es de que nosotros lo relacionamos más con bautismo, pero es algo muy importante en nuestro caminar con Adonai, con nuestro Salvador. Ahora vean, ¿cómo puede la tevilá o la mikvah del judaísmo convertirse en conceptos importantes en nuestras vidas hoy? Y quiero señalar, porque alguien dirá, pastor, pero tevilá, mikvah, es más, son palabras que ni yo conocía. ¿Alguno de ustedes había escuchado estas palabras antes? Levanten su mano. Bueno, hoy va a aprender. Tevilá, mikvah, son los términos con los que en el judaísmo, muy antiguo, se le conocía lo que nosotros hoy llamamos bautismo. Y vamos a examinar cómo los orígenes de la tevilá y la mikvah tienen significados bastante interesantes para nosotros hoy, y sobre todo vamos a descubrir el rico simbolismo que está disponible para nosotros como creyentes injertados. ¿Cuántos dicen amén que somos creyentes injertados? Fuimos injertados, acuérdense, éramos ramas silvestres, así lo dice Pablo en su carta a los Romanos, y ahora hemos sido injertados en el buen olivo, en el olivo natural, cuya savia, cuya raíz es Yeshua. Y junto con Israel, ahora estamos en ese mismo árbol. Y somos uno con Israel, recuérdese, eso lo hemos enseñado. Así es de que vamos a aprender mucho acerca de la doctrina de los bautismos desde el contexto hebreo de las Escrituras. Ahora, mire, quiero empezar con esto. Debe usted saber que ya en el primer siglo, en la época de Yeshua, se han hecho estos descubrimientos arqueológicos. Se han descubierto alrededor del templo, donde estuvo el templo de Jerusalén, el segundo templo construido por Herodes, las llamadas piscinas de inmersión. Ahí pongo la foto de una de ellas, una piscina de agua, vean, escalones hechos de piedra. Y era común este tipo de construcción de piscinas de inmersión, así se les llamaba, en el templo de Jerusalén, para la purificación de los sacerdotes. Hay que recordar que de acuerdo al ritual de Levítico, los sacerdotes que ministraban en el templo tenían que llevar una serie muy estricta, ¿verdad?, de ceremonias de purificación, porque ellos ministraban en el altar y eso era sumamente sagrado. Los sacerdotes no eran cualquier persona, eran llamados por Adonai para ser servidores del altar y tenían que purificarse. ¿Y dónde cree que lo hacían? No se bañaban en la regadera en su casa con agua calientita del boiler, se metían en las piscinas de inmersión para cumplir con los requisitos. De tal manera que la inmersión era tan importante que el sumo sacerdote se purificaba antes de oficiar la celebración de Yom Kippur. ¿Se recuerda que es Yom Kippur? Una de las fiestas, de las 7 fiestas bíblicas que se le llama el Día del Perdón. Era un día nacional de arrepentimiento donde todo Israel venía al templo a traer sus ofrendas como muestra de arrepentimiento. Y el sumo sacerdote tenía que entrar a ofrecer el sacrificio de sangre una vez al año por todo el pueblo hasta el lugar santísimo. Y si no entraba suficientemente puro, ¿qué podía pasar? Podía caer muerto. De tal manera que era algo tan importante que él lo sabía, y por eso el sumo sacerdote entraba en una de estas piscinas de inmersión para purificarse, que era el sentido inicial por el cual el pueblo de Israel llevaba a cabo los actos de inmersión.
que ya estamos aprendiendo el día de hoy. Ahora vea, según la tradición, se dice que fue el escriba Esdras, del cual está escrito el libro en el Antiguo Testamento, el escriba Esdras, quien había decretado que cada varón debía ir a las aguas de inmersión antes de orar o estudiar la Torá. ¿Ustedes recuerdan a Esdras, verdad? Que fue un estricto propulsor de las escrituras, de que el pueblo de Israel se volviera a la palabra. Y dice la escritura, ¿verdad?, que ahí estuvo el pueblo de Israel todo un día, desde el amanecer hasta la tarde, niños, mujeres ahí en el sol, y no había aire acondicionado, leyéndole las escrituras, porque él era un asiduo promotor, sabiendo que es la base de nuestra fe. Si no conocemos la escritura, estamos perdidos. Y él estableció que todos los varones, antes de orar y estudiar la Torá, pues procedieran a la inmersión, a las aguas de inmersión. Y esto fue una práctica que posteriormente fue muy arraigada entre los esenios, uno de esos 4 grupos del primer siglo que ya enseñamos en otro mensaje, que eran ascetas, o sea, que se habían apartado de las pruebas de Qumran para estudiar la Torá y para santificarse. Ellos practicaban los bautismos de inmersión junto con otros grupos judíos en preparación a la venida del Mesías. Y esa foto que vemos allá a la derecha representa el estanque de Betesda, que era parte también alrededor del templo. Acuérdense, hay estanques como el estanque de Siloé, donde también iban, pues no a bañarse, hermanos, no eran albercas. Alguien diría, bueno, miren el templo, que padre, tenía albercas, ¿no? Piscinas, para irse ahí a meter y a chapotear. No, eran piscinas de inmersión para purificarse y cumplir con los rituales de ir a sacrificar en el templo. El pueblo de Israel tenía muy claro que en la vida cotidiana pues nos contaminábamos, y antes de ellos ofrecer sacrificios se iban a sumergirse, a hacer el acto de inmersión. Eran actos de purificación, para ellos era algo cotidiano, y por eso existían esos estanques, esas piscinas alrededor del templo, ¿verdad? Ahora vean, quiero por aquí preguntar qué es pues la mikvé. Mikvá es bautismo, es lo que nosotros conocemos como bautismo, pero la mikvé, ¿qué es la mikvé? Pero la mikvé es el espacio donde se realizaban los baños de purificación que prescribía el judaísmo. Y ahí tenemos un ejemplo de uno de ellos en la actualidad, ¿no?, que es antiguo, y se trataba de un contenedor de agua donde una persona podía sumergirse completamente. Y nosotros ya aprendimos desde nuestra enseñanza y formación cristiana que el bautismo se hace por inmersión, lo cual significa que hay que zambullirse totalmente en agua. Dentro de la práctica católica, ¿verdad?, se utiliza solamente el esparcir agua sobre la cabeza, y eso de bebés, ¿sí?, el rociamiento de agua. Nosotros nos bautizamos por inmersión, de tal manera que se ocupaba una mikvé, que era ese espacio, ¿verdad?, esa piscina donde se podía realizar el bautismo por inmersión, sumergirse completamente. La mikvé no puede estar llena con agua estancada, esa era otra característica, ¿no?, sino que tenía que ser agua corriente, agua que fluía. Obviamente, ¿verdad?, pues para que fuera agua limpia. No podían estarla cambiando, entonces había por abajo a veces corrientes de agua, y qué padre, ¿no? Hoy en día, pues, no tenemos eso en las congregaciones. Qué bueno que pudiéramos vivir cerca del río para hacer un bautismo en agua corriente, que era lo bíblico, como se bautizó Yeshua en el río Jordán. Ahora vean, actualmente la mikvé es usada mayormente por las mujeres. Y usted puede encontrar cómo hay casas de judíos actualmente donde tienen un espacio donde construyen su mikvé, como ahí ven ese ejemplo, ¿verdad?, sus escaleritas, ya obviamente moderna, ¿no?, hasta con una pasamanos ya de cristal y metal y toda la cosa. Pero la mikvé, aunque fue utilizada tanto para hombres como por mujeres en la antigüedad, hoy en día son las mujeres las que conservan la obligación de utilizar la mikvé de forma ritual, sobre todo durante 7 días después de la culminación de su ciclo menstrual. Acuérdense, de todo en la escritura hay leyes, y para las mujeres había leyes para purificarse después de su periodo menstrual, de tal manera que el día de hoy las mujeres judías siguen utilizando la mikvé como un baño de purificación después de su periodo.
¿Alguno de ustedes sabía de esto? Y vean, tiene que ver con la fe, no tiene que ver con simplemente cuestión de higiene. De tal manera que estamos aprendiendo. Ahora, la mikveh actualmente en Yom Kippur es donde algunos hombres acostumbran a utilizarla solo en la víspera de Yom Kippur, el día del perdón, el día del sacrificio anual por el pecado del pueblo, según lo dictamina la Escritura. Mientras que entre los judíos hasídicos, que existen el día de hoy, es una de las ramas del judaísmo actual, lo hacen a diario como un baño ritual. O sea, en la actualidad hay judíos que solamente se sumergen en la mikvah en Yom Kippur. Y ahí tenemos el ejemplo de otra piscina, de otra mikveh en la actualidad, vean. Y eso está en las casas, Ellos en lugar de construir un jacuzzi, construyen una mikveh para sus actos de purificación ritual. Si son judíos hasídicos lo hacen a diario, si son de otra rama del judaísmo quizás solamente en Yom Kippur, pero es un día sagrado donde ellos tienen que purificarse. Amén. Ahora vean, quiero pasar aquí a un tema rápido que se llama el tema del yugo del reino. En aquel tiempo habíamos dicho, ¿verdad?, que en las sinagogas existían los judíos que eran de nacimiento, y su fe pues la traían a través de la fe de Abraham y toda la herencia judía, y eran los que estaban siempre en primera fila. Y luego había los prosélitos, que eran aquellos que sin ser judíos se habían hecho conversos al judaísmo a través de ciertos rituales que cumplían. Dentro de ellos estaba la circuncisión de la carne. Y teníamos un tercer grupo que se les llamaba los de la puerta, ¿no? Aquellos que no querían circuncidarse, eran solamente, diríamos, simpatizantes piadosos, se les llamaba en la Escritura, como el caso de Cornelio, ¿sí?, en el libro de los Hechos, y esos solamente estaban en la puertita. Pero los prosélitos, si eran sumergidos en el nombre de Dios, bueno, ahorita vamos a ver eso, asumiendo lo que se le llamaba el yugo del reino. Sabemos lo que era un yugo en aquel tiempo. Ahí tengo una imagen, ¿verdad?, que era ese armazón que unía dos bueyes por la cabeza para arar juntos. Y eso es la representación, vea qué es lo que representa el yugo en cuanto a la fe. Era esa imposición por otra persona que lo bautizaba al prosélito, que era sumergido en agua, para dedicarse totalmente al servicio. Entonces, si alguien, por así llamarlo en nuestro tiempo, evangelizaba a otro, ¿verdad?, y ese que evangelizaba era un maestro de la Torá, como vemos en el Nuevo Testamento fue Pablo, fueron los apóstoles, muchos se bautizaban en el nombre de su maestro, como señal de admiración, y de alguna manera había un yugo entre el que se bautizaba con su maestro, se le llamaba yugo del reino, donde esa persona, el prosélito, el simpatizante, se comprometía a servir de manera total al Señor. Pero era como decir, a través de la fe que recibía de otro que era mayor que él, o sea, un maestro. Y en aquel tiempo pasaba esto en el yugo de los animales, ¿no? A veces había un buey que era el más experto y se le ponía enseguida un buey más joven para que lo fuera enseñando. Porque los bueyes más jóvenes tendían a salirse del surco, y el buey que ya tenía experiencia lo guiaba para que se fuera derecho. Eso mismo pasaba entre un maestro de Torá y un nuevo converso que se les llamaba prosélitos, en donde ellos se bautizaban en el nombre de su maestro para comprometerse a servir al Señor. Y de ahí entendemos el pasaje de Mateo 11:28, donde Yeshua dijo lo siguiente, lea conmigo. ¿Qué dijo él? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahí se está refiriendo al yugo. ¿Cuál yugo? Simbólicamente era la unión con su maestro para consagrarse de manera plena al servicio del Señor. Amén. Así es que aquellos que se bautizaban entendían que al bautizarse hacían un compromiso. Y no solo con el Señor, sino con aquel que les había instruido, y dejarse guiar por ese maestro para seguir los pasos del Señor y ser discipulado, como diríamos hoy. Entonces, esto hay que entenderlo. La persona que se bautiza no significa que ya lo sabe todo, apenas empieza. Y la persona que le enseñó puede ser ese compañero que va unido a él con un yugo para irle instruyendo hasta que él aprenda. Y hasta que a su vez esa persona le comparta a otro y se vuelva el maestro de otro.
Lo está entendiendo así de dos en dos, como lo vemos en la imagen. Ahora vean, volviendo a esto del bautismo, de la tevilá, como ya entendimos que es el término hebreo. El término tevilá ya comentamos que significa inmersión y proviene de la palabra tabal, que significa mojar, bañarse, sumergir y lavarse. Y ha sido utilizada esta palabra principalmente para expresar la inmersión en un estanque de aguas con la intención de lograr un cambio de estado de impureza a pureza. De tal manera que la tevilá apunta a una limpieza por medio de aguas ceremoniales. Ahí lo estamos entendiendo. Este era el uso y costumbre de la práctica de la inmersión dentro del contexto hebreo. Era un acto de purificación a través de las aguas. Ahora, ya en nuestro contexto, volviendo a lo que nosotros ya conocíamos, bautismo, dentro de la tradición cristiana, proviene de la palabra griega baptizo, la cual fue tomada del mundo antiguo, donde se hacía referencia a la labor de sumergir las telas durante el proceso de teñido, mediante el cual el objeto o el objetivo era el de cambiar el color de la tela. Hoy en día, ustedes si tienen, pues no sé, una camisa que le guste mucho de color blanca, si le gusta de repente un azul, pues se compra un azul, ¿verdad? Pero en aquel tiempo que no era esa facilidad, teñían las telas, le cambiaban el color y para eso utilizaban el sumergirlas, ¿verdad?, en la sustancia para cambiar el color, y eso se le llamaba bautizo. Y de ahí proviene la palabra bautismo que usábamos comúnmente. De tal manera que no había otra palabra en el griego para poder expresar el acto que en hebreo se le llamaba tevilá y que representaba la ceremonia de purificación. Entonces, tevilá es en hebreo y posteriormente ya en el mundo griego, ya después de las cartas de Pablo, que fueron traducidas o escritas en griego, se le tradujo como bautizo. Y tiene más o menos la misma idea, sumergir en agua. Ahora, entendiendo pues esto, la Torá nos ordena como un mandamiento, y mandamiento en hebreo se utiliza la palabra mizvah. La orden era eliminar las impurezas físicas a través de la inmersión ritual. Y usted va a encontrar en Levítico 15 y muchos otros pasajes como el Señor era muy estricto en los actos de purificación, porque Él quería que todos los que se acercaran al altar a ofrecer sacrificios lo hicieran de manera íntegra, con limpieza, y no solo físico, no solamente en apariencia. De tal manera que en la Biblia estar puros no solo se refiere al hecho de la contaminación de suciedades físicas, sino que también ha de entenderse como una necesidad de nuestra conciencia y de nuestra alma. ¿Cuántos de los que están aquí están conscientes que además de bañarnos a diario, sobre todo ahora en tiempo de calor, también la palabra la necesitamos para una limpieza de conciencia y una limpieza del alma, porque todos los días nos contaminamos? Y vean cómo los judíos eran muy prácticos en eso, ¿no? De hecho, ellos, parte de las tradiciones que tenían antes de comer, ¿sabía usted qué hacían los judíos antes de comer? Se descalzaban y el siervo de la casa lavaba los pies. Eso que para el cristianismo se ha hecho una sola vez cuando se celebra Semana Santa, para ellos era algo diario. Eran muy meticulosos en sus actos y ceremonias de purificación, pero no solo el cuerpo, la conciencia y el alma también. Ahora, estar limpios ante el Eterno es una necesidad, sea de impureza física o por alguna falta o forma de pecado, es algo indispensable para poder presentar nuestro servicio al Eterno. Y de ahí vamos a encontrar muchos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, Salmo 24:1, que dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. Ahí está, el Señor enseña lo importante que para subir al monte del Señor, sabemos cuál es el monte del Señor, entrar a su presencia, al lugar santo, que era el lugar de perfección en el tabernáculo. Para acercarse ahí tenía usted que acercarse con manos limpias y corazón puro. Si no, corría peligro su vida, porque el Señor dijo que nosotros no podemos verle cara a cara porque Él es santo, y 3 veces santo. Amén. Ahora, otra pregunta aquí importante, hablando del bautismo, ¿se hace una sola vez o
cristianismo. Normalmente pues era una sola vez, ¿verdad? Te bautizabas y ya. En la cultura hebrea, sin embargo, la inmersión en agua o tevilá tiene distintos motivos que se efectúa no solo una vez, sino en distintas ocasiones. En la fe cristiana el bautismo se hace una sola vez, y eso ahí está atestiguado en Efesios 4:5, cuando habla de un Señor, una sola fe y un solo bautismo. Pero dentro del pueblo de Israel era una práctica cotidiana, no era una sola vez. Esa es otra gran diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. Ahora, era una práctica tan común en el pueblo hebreo, las inmersiones eran práctica común, y ahí podemos ver solo algún pasaje en Isaías 1:16 donde dice: lávense y límpiense, aparten sus malas acciones de mi vista y dejen de hacer el mal. El Señor dice que si te quieres acercar, límpiate, y no se refiere nada más a un bañadón externo, sino se refiere totalmente en todo lo que son pensamiento, conciencia, alma. Entonces, en la cultura hebrea era una práctica continua con el propósito fundamental de alcanzar un estado de pureza ritual y por ende también espiritual. Entonces, no era solo un bautismo, era algo constante. Ahora, quiero hablar rápidamente de uno de los tipos de bautismos que encontramos en la Biblia, porque ya dijimos en Hebreos 6, habla de la doctrina de bautismos. Y uno dirá, ¿bautismos? Es que no nada más es uno. Vamos a ver que hay varios, al menos voy a repasarlo rápido. El primero de ellos, y quizás más conocido para nosotros, es el bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista, que por cierto en hebreo se le llama Yohanan el Inmersor, para nosotros sería Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor, hacía su bautismo tevilá porque decía que el Mesías, el Mashiach o el Mesías, estaba a las puertas y el arrepentimiento nacional de Israel era un requisito para que la era mesiánica se manifestara en sus días. Recuerden cuál fue el mensaje de Juan el Bautista. Mateo 3:11 dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero él dijo: detrás de mí viene el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, a él deben de seguir, el Mesías. Entonces, él bautizaba ¿para qué? Para arrepentimiento, y eso se le llama bautismo de arrepentimiento. Ahora, ¿cuál era el propósito del bautismo de Juan? La tevilá de Juan tenía por objetivo preparar al pueblo judío para la llegada del Mesías, para que fuesen dignos de alcanzar los días del reino mesiánico. Sí, fíjese bien, condición: si Israel se arrepentía, el Mesías se revelaría abiertamente y restauraría el trono de David y arrancaría la era mesiánica, el reino mesiánico, o lo que le llamamos nosotros en nuestro contexto el milenio. Entonces, el pueblo de Israel salió en multitudes a ser bautizadas por Juan en el río Jordán, porque ellos sabían que era un llamado de arrepentimiento al pueblo para que ellos se prepararan para la venida del Mesías. Ellos querían que el Mesías regresara porque sabemos que lo esperaban como un Mesías libertador, un Mesías político, un rey, un gobernante, que los quitaría de la esclavitud de los romanos. Entonces ellos deseaban, y por eso el llamado era el arrepentimiento. Hacer obras de arrepentimiento, dijo Juan. Ahora vean, dice por aquí, hay dos señales en el bautismo de Yeshua. Quiero que las logren identificar así rápido en este pasaje. Dos señales de que él era el Mesías, según Mateo 3, del 13 al 17. Vean lo que dice. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Cuál fue la primera señal para Juan? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él, y venía sobre él. Esa fue la primera señal. Y la segunda, dice: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya hemos visto que algunos han interpretado este pasaje como que ahí estaba la Trinidad, ¿no? Algunos dicen la voz que se oyó para decir: este es mi Hijo amado, era el Padre, Yeshua siendo bautizado era el Hijo, y el Espíritu Santo la paloma que bajó. Pero no es así, hermano, no es.
algo tan literal, era una representación simbólica, una señal para Juan, que a él se le revelaría quién era el Mesías. Porque él sabía que el Mesías ya estaba, pero no se le había confirmado, y la señal fue doble. Vas a ver el Espíritu descender sobre él, y vas a ver esa voz que confirma: este es mi Hijo amado. Amén. Dos señales que se cumplieron en el bautismo de Yeshua para confirmar que él era el Mesías. Ahora vean, hablando del bautismo del arrepentimiento, Pablo lo dice. Pablo incluso indica esto a los creyentes de Éfeso, que habían recibido solamente el bautismo de Juan. Y él les escribe diciendo, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de, otra vez, ¿cómo se llama? Arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Yeshua el Mesías. También en la Biblia aparece otro bautismo que se le llama el bautismo de sufrimiento. Yo creo que el bautismo de arrepentimiento tiene su complicación porque el requisito es estar arrepentido. Por eso Juan les dijo, generación de víboras, que él les enseñó, ¿verdad?, huir de la vida venidera. Vengan arrepentidos y hagan actos de contrición. Pero este bautismo de sufrimiento es otro, y aparece en Mateo 20, del 20 al 23. Cuando Yeshua dice, dice la Escritura, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Santiago y Juan. Eran hermanos. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, fíjense bien, las mujeres, qué atrevidas, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya nada más le faltaba que le ofreciera soborno al Señor, ¿verdad? Pero qué petición. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Preguntó. ¿A qué bautismo se refería? ¿A cuál? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Pero hablando de este bautismo, ¿de cuál se refería Yeshua? ¿El bautismo de Juan o cuál bautismo? Dice, ¿podéis ser bautizados? ¿Podéis beber de la misma copa que yo voy a beber? ¿A cuál se refería? ¿A qué bautismo se refería? Al bautismo de sufrimiento, donde él fue literalmente bañado en sangre. El mejor acto de purificación para el Señor fue su propio sacrificio. Y ellos pidieron, me dan un lugar de honor, y le dijo, ¿acaso también ustedes pueden recibir el bautismo de sacrificio? Podemos. Y a la verdad lo hicieron, porque la mayoría de los apóstoles, excepto Juan, que murió de anciano según la tradición en la isla de Patmos, todos los apóstoles murieron como mártires. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere bautismo de sufrimiento, hermanos? ¿Quién dijo amén? No hay amén. Bautismo de sufrimiento. ¿Sabía usted que a eso somos llamados también? Y muchos tendrán que pagar, y no por lo que merezcan, sino porque el llamado al Señor implica el riesgo de la persecución y sufrimiento para probar de la misma copa de Yeshua. Cuando él dijo allí en Getsemaní, si es posible pasa de mí esta copa, ¿a cuál se refería? La copa del sufrimiento, el bautismo de sufrimiento. Y este es la segunda clase de bautismo en la Biblia. Por eso no nada más hay uno. Aquí tenemos ya cuando menos dos, bautismo de sufrimiento. Ahora vean lo que dice Lucas 12:49. Vean lo que dice este pasaje. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Es otra referencia. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque aquí, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2. Vean lo que dice el Señor. Y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre. Y este que sigue no es nada poco frecuente, ¿verdad? Y la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Pero a qué se refiere el Señor? Una división en la familia es parte de ese bautismo que implica el llamado al sufrimiento.
Para aquellos que hoy en la actualidad en el cristianismo predican un evangelio de bendiciones, un evangelio de pide y recibe, de declara y decreta y tienes todo lo que quieres. El evangelio bíblico, hermanos, es un llamado al arrepentimiento y probablemente al sufrimiento. A eso nos llamó el Señor. No nos llamó para darnos remesa de bendiciones de todo tipo, como se predica hoy en día. Pero este tipo de bautismo no es nada popular, Esto no lo va a encontrar en las iglesias. Bautismo de sufrimiento, ¿quién lo quiere? ¿Un llamado a sufrimiento? Nadie. Pero eso es parte del evangelio y lo hemos omitido muchas veces. Ahora quiero pasar rápidamente a otro concepto que está muy relacionado con el bautismo. El concepto hebreo del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un tema que va a la par con el bautismo, ¿no? Pero en el concepto hebraico, el nuevo nacimiento involucra distintos tiempos y no solo uno, como se acostumbra a entender en el cristianismo. Por ejemplo, en el cristianismo se dice, en el momento que tú te bautizas, ahí naces de nuevo. Según, dando cumplimiento a lo que le dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Entonces dice, ya tú te bautizas, ahí naces de nuevo y se acabó, es un solo acto. Pero vamos a ver que en el nuevo nacimiento, bajo el contexto hebreo, implica varios tiempos y momentos donde sucede. Por ejemplo, número 1, para un judío, para un hebreo, la bar mitzvah. ¿Qué significa la bar mitzvah? Es un ritual que significa el paso de la infancia a la adolescencia. Es una ceremonia que se hace en el templo, en el caso de las niñas a los 12 años y en los niños a los 13, donde se presentan en el templo para ser declarados hijos de la ley, y a partir de ahí se les considera parte de ese nuevo nacimiento, de ese proceso de cambio que empieza en sus vidas en la adolescencia. Vean, yo digo, qué importante tendría eso. Fíjense, ¿qué pasaría con muchos de nuestros jóvenes si a los 12, 13 años los hubiéramos declarado discípulos, hijos de la ley, de la Torá, de la Escritura? Y a esa edad los niños no es que empezaran a aprender la Torá, ya sabían las bases y principios aprendidos desde el hogar. Y a nosotros se nos pasó, ¿verdad? Andamos mejor pensando en quinceañeras que tienen un carácter meramente social y a veces muy hueco en cuanto a lo espiritual. Aunque vengan al templo y den gracias, pero pues las muchachas van más por el vestido de la fiesta, ¿verdad? La verdad. Seguimos siendo honestos. Pero la bar mitzvah para un adolescente era, entro en la adolescencia pero como hijo de la ley, y esto era parte de un proceso de cambio que se llama el nuevo nacimiento en el contexto hebreo. Segundo momento, cuando se va a dejar la soltería y se va a contraer matrimonio, también se considera que se nace de nuevo. Vean, hoy en día lo veríamos al revés, ¿verdad? Te vas a casar y ya te amolaste. Pero no, para ellos dejar la soltería implicaba otro paso de crecimiento y perfección, que era parte de ese nuevo nacimiento, porque entraban a un compromiso ya. ¿Lo va entendiendo? Y miren, tercer lugar, cuando un goyín, ¿qué es un goyín? Se traduce gentil, lo que nosotros llamamos gentil en la escritura, hacía su conversión al judaísmo y se convertía en un prosélito, ahí también se consideraba que era un acto de nuevo nacimiento. En este caso era un gentil, no conocía la escritura, pero sí él daba el paso de fe, de asumir los mandamientos, ¿verdad?, del Señor y convertirse en un seguidor de la Torá. Era un converso y también se le declaraba un nuevo nacido, un nuevo nacimiento. Y en cuarto lugar, vean, esto les va a sorprender, la muerte para el judaísmo, para el contexto hebreo, también se considera un nuevo nacimiento. Y usted dirá, caray, ¿cómo que nuevo nacimiento si te estás muriendo? No, pues a través de la resurrección, porque acuérdense, el judío no entiende que la muerte determina todo. Para él es el inicio a la promesa de la resurrección, donde se entra a lo que ellos llaman el Olam Abba, o el mundo venidero, y para eso, a través de la muerte, se es purificado antes de ser entregado al polvo. O sea, aún el proceso de muerte, para ellos implica un nuevo nacimiento, porque entran al mundo venidero, al mundo de lo eterno. Y para ellos también es bendición, ¿no? Dice Pablo, ¿verdad? Para mí vivir es Cristo, pero el morir es ganancia.
Para un hebreo el morir es una bendición, para nosotros en el contexto occidental el morir es una tragedia, pero para un hebreo la muerte implicaba parte de ese proceso hacia el nuevo nacimiento. Veas entonces cómo un hebreo tenía un concepto más amplio del nuevo nacimiento que el cristianismo tradicional, donde lo remitía a un solo acto, el acto de creer y ser bautizado. Para un hebreo el nuevo nacimiento era todo un proceso que inicia desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por diversos momentos importantes donde renuevan su fe en el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vea, preguntas muy básicas de este tema. ¿Por qué debemos ser bautizados? ¿Por qué debemos ser bautizados? Antes de entrar al agua o la mikveh, como ya entendimos, debe saberse por qué vas al agua. Por eso nosotros no bautizamos a nadie hasta que ya esté convencido y sepa lo que va a hacer. No debe ser un acto encaminado por la emoción, porque si no, no sirve de nada. Entra un pecador seco y sale un pecador mojado. No vas a la mikveh para unirte a una iglesia tampoco. A veces se ha enseñado, ¿quieres ser parte de la congregación? Estás enamorado de una chica de la congregación, bautízate, es el requisito, ya eres parte y luego ya te la puedes hacer novia. Entonces muchos lo ven así como que un acto de afiliación, un club. No, nada de eso significa. Entras en el agua como una manifestación exterior de un cambio interior que ha ocurrido en tu vida llamado, ¿cómo? Nuevo nacimiento. Eso es el simbolismo de algo que pasó dentro de ti. Y cuando vas al agua tienes que ir convencido de ese cambio. No es al revés, no es que el agua, entrar al agua te va a producir un cambio. Tú vas al agua como señal de que ya hubo un cambio interno en ti, producido, dice, ocasionado por un acto genuino de arrepentimiento, que en hebreo, ¿cómo se le llama arrepentimiento? Techuvá, que es un acto de contrición, de arrepentimiento genuino, y el poder de la obediencia en la palabra. Tú obedeces la palabra, si hubo arrepentimiento y el Espíritu Santo obró, se llama el proceso de cambio, nuevo nacimiento, y el bautismo es una señal, un símbolo de ese nuevo nacimiento que ha empezado internamente en tu persona. Así es que descartamos que el agua tenga un poder milagroso. El agua no cambia a nadie. El agua no es para entrar a formar parte de la iglesia. El agua representa ese cambio espiritual interno en tu vida por obra de la palabra y del Espíritu Santo y de un genuino arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es el propósito del bautismo? Tevilá. El propósito de la tevilá es que mediante la inmersión en agua, el creyente invocando su nombre ingresa como un ser renovado a la comunidad de Israel. Fíjense cómo es muy diferente pertenecer a una congregación, a un grupo local, aunque sí lo perteneces, pero va más allá. Cuando tú te bautizas no perteneces a un grupito, a una congregación, denominación o iglesia, perteneces a la comunidad de israelitas creyentes en Yeshua como el Mesías. De manera que cuando alguien se bautiza, somos ahora Israel. ¿Cuántos dicen amén? Injertados. Israel, con todas las promesas que eso representa. Somos parte de la comunidad, compuesta tanto por judíos de sangre como israelitas gentiles, creyentes en Yeshua como Mesías, el Mashiach. Y no es algo para celebrar, ¿no? Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos de pertenecer a la comunidad de creyentes en Yeshua? Aleluya. Ahora, alguien dirá, bueno, eso ya entendí, ¿para qué es el bautismo? Ahora ya me quedó claro y qué beneficios hay. Pero ¿qué pasa si no me bautizo, pastor? ¿Qué pasa? Porque algunos lo ven como un ritual, pues, yo ya creí, yo estoy en la iglesia, ¿para qué el bautismo? Pero vea que dice Marcos 16, pasajes muy conocidos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿cuál es la recompensa? Será condenado. De tal manera que solo basado en este pasaje dice no bautizarse, no tomar acción a la obediencia, porque aunque es un acto simple, implica obediencia, que es parte de la fe verdadera. Si tú dices estoy arrepentido pero no obedeces, yo lo pondría en duda.
Un primer acto de una persona que ha creído y se ha arrepentido es obedecer. Y si la Escritura dice que creer y ser bautizado, es un acto de obediencia. Estar fuera de la obediencia es estar en maldición, fuera de la cerca de los mandamientos de Dios que llamamos Torah. Por eso dijimos, hoy en la iglesia hay muchos infractores, gente que quiere vivir a su manera en desobediencia a la Torah, a los mandamientos, y eso te va a llevar a condenación. Tarde que temprano lo vas a entender. Hoy en las iglesias ya se ha dejado de predicar el verdadero arrepentimiento, y sobre todo en la obediencia se predican bendiciones, y por eso estamos a veces como estamos. Ahora, todo esto tiene que ver pues con escuchar y obedecer. Y vean lo que dice Éxodo 19:9. Entonces Yahweh dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo ¿qué? Oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Entonces, ¿cuál fue el propósito de llevarlos ahí al pie de la montaña? No más para que se asustaran con la presencia de Adonai, no. Era para que dice, para que el pueblo oiga mis mandamientos y para que te crea a ti como intermediario y mediador de esa Torah que fue enviada al pueblo. Y luego que dice Deuteronomio 18:15, lea conmigo. También lo dijo Moisés: un profeta como yo te levantará Yahweh tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos. ¿Y a quién se refería esa profecía? A Yeshua. A él oiréis, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Ahí está. Vean, parte de un legítimo arrepentimiento es oír y obedecer, oír y creer. Si solamente tú te quedas en el acto de oír y decir, qué bonita la palabra, qué emocionante estuvo, pero no obedeces, te quedas fuera. Entonces, esto tiene que ver con escuchar y, diga conmigo, y obedecer. Ahí está escrito desde la antigüedad. Bueno, cuando se desobedece, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si uno no obedece? Pues hay castigo. Y vean lo que dice: hacer caso omiso de esas palabras de Yeshua llevaría un juicio divino. ¿Y qué dice Deuteronomio 18:19? Vean, hablando de ese profeta que iba a ser levantado en medio de sus hermanos para hablar la palabra. ¿Qué dice también Moisés? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré ¿qué? Cuentas. Híjole, ahí se pone duro eso, Yo le pediré cuentas. No el pastor, El Señor dice: si tú oyes y no obedeces lo que se te enseña, yo te voy a pedir cuenta. Estricto el Señor, Entonces todo esto tiene que ver con obediencia, cosa que se ha dejado de enseñar. Ahora, parte de esto del bautismo también tiene que ver con confesión de su señoría. La salvación requiere una confesión continua de fe en Yeshua como Señor, no solamente cuando te bautizas, A muchos se les hace un interrogatorio: a ver, hermana, para usted, ¿quién es el Señor? Hermana Benita, ¿quién es su Señor a partir de hoy? Su amo, su dueño. El Eterno. Está confesando Yeshua. Pero no solamente se hace una vez en el bautismo. Vean lo que dice Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice Pablo, es un pasaje conocido. Pero hoy en día hemos creído que este pasaje se refiere a Pablo, o se refería a Pablo, a las prédicas en la congregación, cuando al final hacemos un llamado. A ver, ¿quién está aquí que no es salvo? ¿Crees en el Señor? Levanta tu mano. Levanta la mano. Ya eres salvo, hermano. Aleluya. Bueno, dirá que fácil, ¿verdad? Yo levanto las dos y las piernas, son 4 y ya son más salvo que tú. Pero ¿cuántas veces esas personas a cada congregación que van levantan la mano cada domingo para ser salvos, pero no pasan de ahí? Porque la fe más allá, la fe, acabamos de ver, es obediencia. Si solamente oyes, se te hace bonito y levantas la mano y confiesas. No, la salvación no es así algo tan simple. Tienes que ir, la confesión, la fe, la emuná hebrea, como lo hemos explicado, implica no solo creer, sino obedecer y confiar. Mucho más de la simple levantar la mano. Vean,
¿Qué símbolos? Ya estamos acercándonos al final. ¿Qué símbolos del bautismo hay en la Biblia? La tevilá. Bueno, Pablo al menos presenta que la tevilá o el bautismo representa la muerte, sepultura o tumba y resurrección de Yeshua. La tevilá simboliza varias cosas. Primero, que pasamos de muerte a vida. Porque eso implica el querer el Señor y la salvación implica pasar de muerte a vida. Y eso en hebreo es Jaim. Número 2, también representa o simboliza que las aguas en las cuales estamos sumergidos por un momento simbolizan la tumba, Adamá, sepultura, así como Yeshua fue sepultado 3 días en aquel lugar, debajo de la tierra. También representa eso, que nosotros no estamos 3 días bajo el agua, solo un instante, pero eso representa sepultura, la tumba. Y número 3, cuando finaliza la inmersión y salimos del agua, simboliza ¿qué? La resurrección, Tejiá, del Mashiach, la resurrección del Mesías. Y ese es el momento en que somos escritos en el Sefer. ¿Qué es el Sefer? El libro de la vida del Mashiach. Así dice Pablo, ahora estamos escritos ¿en dónde? No en el libro de afiliación de miembros de la congregación, en el libro de la vida del Cordero, dice Apocalipsis. ¿Cuántos dan gloria al Eterno por eso? Porque ahí estamos registrados. Amén. Nuestro pase de entrada ahí está. Ahora Pablo confirma estos simbolismos del bautismo en Yeshua cuando dice en Romanos 6 del 3 al 4. Y léanlo, es un pasaje conocido. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Ahí aparece, muerte es uno de los simbolismos. Porque somos, ¿qué? Segundo, sepultados, segunda simbolismo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso dice Pablo, ahí está, se cumple. Al bautizarnos lo mismo que en Yeshua, su muerte, sepultura y resurrección. Eso simboliza el bautismo en nuestra vida. Pero quiero decir algo, hay también un bautismo, el bautismo que vamos a hacer para nuestra hermana Benita, no es solamente un bautismo de arrepentimiento, sino es un bautismo de identidad con el Mesías. ¿Por qué de identidad, hermanos? Ningún otro acto quizás puede expresar el concepto de purificación, fíjense, son varias cosas, purificación, transformación y nueva identidad, así como muerte al pasado y una vida nueva como la tevilá o el bautismo. ¿Y por qué identidad? Porque antes de ser creyentes en Yeshua, ¿qué éramos? Éramos gentiles, paganos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí está, Efesios 2:12 dice, y ajenos a los pactos de las promesas. Dice, en aquel tiempo estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos antes. Eso éramos. Efesios 2:12. ¿Y ahora qué somos? Ahora, al momento de creer en Yeshua y bautizarnos, nos identificamos con Él y ahora somos parte de la comunidad de hijos de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos cualquier cosa, por eso Juan dice, amados, ahora somos hijos de Adonai. Hijos. Ni siquiera quedamos sirvientes. Alguien que se conforma con ser sirviente, no, debemos ser hijos. Y también representamos a la novia del Cordero. Es debido a ello que la tevilá se convirtió en el requisito visible para identificarse y unirse formalmente a la congregación del Mesías, la cual es su cuerpo. El bautismo es un requisito porque es la manera de identificarnos ahora como creyentes en el Mesías. Ahora somos hijos de Adonai, ahora somos su pueblo, ya no somos desconocidos, dice, pero ahora en Yeshua, sigamos leyendo Efesios 2, 13 y 14, no lo tengo aquí, pero ahí está. Pero ahora en Yeshua el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ¿qué dice? Han sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, nuestro shalom, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. Somos uno con Israel. Amén. Aleluya. Ahora el bautismo también representa compromiso y renovación, no solo identidad. La tevilá fue el requisito para el reconocimiento legal de un creyente y esto simboliza su compromiso con Dios, el abandono de su viejo hombre y su experiencia de regeneración y nuevo nacimiento en Yeshua. Un acto de renovación, de cambio. Ahora somos, ahí dice 2 Corintios 5:17, pasaje conocido. De modo que si alguno está unido con el Mashiach, el Mesías, creación renovada es otra versión bíblica. Lo viejo ha pasado, contemple, lo que ha venido es fresco y nuevo. Qué bonito dice esta escritura, ¿no es cierto? Somos creación renovada. El viejo hombre ha pasado, ahora somos frescos y nuevos. Somos nuevos retoños. Y aunque algunos ya andemos, ¿verdad? Ya duplicando los 20 y triplicando, hermanos, somos nueva creación, creación renovada. Eso hace el Señor con sus hijos. Eso representa un acto de cambio, de renovación espiritual. Amén. Y el bautismo también representa salvación y vida eterna, desde luego. El nuevo creyente desciende a las aguas y permanece en ellas como un hombre está en el vientre de su madre. Al salirse simboliza su nuevo nacimiento. El bautismo o tevilá es la acción que más poderosamente ilustra la experiencia de la salvación al recibir la vida eterna en Yeshua, el Mesías. Salvación y vida eterna. Y vean, bautismo, para concluir, es ser parte de la comunidad. Debido a esto, cada vez que una persona creía, estamos hablando en el tiempo de Yeshua, los apóstoles, se buscaba inmediatamente la tevilá para que formara parte legal y formal de la comunidad de Israel, del Mesías. Por eso es que alguien no comprende por qué en el tiempo de los apóstoles muchos al momento de oír la palabra se bautizaban. Hoy en día hay gente que dura 2, 3, 4 años escuchando y la piensa para bautizarse. ¿Por qué tanto? Bueno, en aquel tiempo era un requisito inmediato, en parte porque no eran personas ignorantes de la escritura. No se les tenía que discipular 2, 3 años para que entendieran el ABC, eran ya creyentes, como judíos, como hebreos, israelitas, en la Torá. Simplemente tenían que reconocer a Yeshua como ese Mesías del cual ellos ya habían creído en la palabra. Y ven el caso del eunuco en Hechos capítulo 8, que dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció la buena nueva de Yeshua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea sumergido? Ahí es la palabra bautizar. Y mandó Felipe parar el carro, y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. En un viaje que pudo haber durado unas cuantas horas, Felipe le predica, le revela quién era el Mesías de Isaías 53, el Mesías sufriente, reconoce a Yeshua, y el eunuco, aunque era un hombre extranjero, era un devoto prosélito de Israel, era un conocedor de la escritura. No es que Felipe llevara la Biblia, él se le juntó y el eunuco ya iba leyendo Isaías. Era un creyente, pero no se le había revelado el nombre del Mesías. Cuando lo conoce, su primer decisión, ¿cuál es? Bautízame. ¿Para qué esperar más? Ahí él dice, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bautízame. Y Felipe inmediatamente lo sumergió en el agua. Y dice la escritura, después de ahí Felipe fue tomado por el Espíritu de regreso. El Señor llegó en un Uber, ¿verdad? Eso es instantáneo, y lo llevó de nuevo al lugar donde él estaba. Y el eunuco siguió en su carruaje, gozoso por el camino. Ya bautizado, ya era parte de la comunidad, ya se había identificado con Yeshua, siendo un extranjero. ¿Cómo no nos vamos a gozar con eso? Amén. El bautismo también implica conversión y adopción. Así como la fe emuná, y ya dijimos la fe verdadera es creer, confiar y obedecer. Así como la fe emuná y el nuevo nacimiento hacen que uno se convierta en hijo de Elohim,
delante de Elohim, o Dios, como le llamamos nosotros, la Tevilá representa la conversión en hijo de Elohim formalmente delante de los hombres. Entonces, ahora no solamente te identificas con el Mesías, ahora eres adoptado como hijo. Eres hijo. Amén. ¿Qué hizo el hijo pródigo al regresar a la casa arrepentido? Hazme como uno de tus siervos. No, dijo papá, no, tú no vas a ser hijo. Traigan el anillo de hijo, ¿verdad? Que le daba simbólicamente la representación de hijo, sandalias. Porque este anda descalzo, no es un esclavo. Tráiganle sandalias. Báñenlo y pónganle el traje de hijo y el anillo. Entonces, cuando nos bautizamos, somos creyentes de una verdadera emuná, una verdadera fe. Somos adoptados como hijos de Adonai. Amén. Ahora, la versión más antigua, fíjense, y en este último tema vamos a concluir, porque también hay una serie de discrepancias acerca de cómo bautizarse. En las congregaciones hay personas que han sido bautizados de uno o de otra manera, cuando menos dos, en las iglesias cristianas. Fíjese bien este pasaje, en la versión más antigua del pasaje de Mateo 28, 18 al 20, fíjense, ya lo conocemos, ¿verdad? Este pasaje que se le ha llamado la Gran Comisión en Mateo 28. Fíjense cómo dice en la versión más antigua del pasaje de lo voy a leer en la Biblia Kadosh, que es más apegada a los escritos más antiguos del segundo siglo, aproximadamente tercer siglo. Yeshua se acercó y habló con ellos, diciendo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a ser talmidim. ¿Y qué son talmidim? Discípulos. Vaya aprendiendo términos. Talmidim, discípulos. A gente de todas las naciones, dándoles la inmersión, y ahí lo puse en subrayado, dándoles la inmersión que representa el bautismo en mi nombre, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado, y yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Pero ¿dónde aparece por ahí? ¿Qué le falta? En la versión Reina Valera, ¿cómo diría eso? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí está, miren. Se lo voy a poner en la versión Reina Valera. La versión posterior, y digo ya adulterada porque fue cambiada. Esa es la noticia, fue cambiada posteriormente. La original decía: vayan y hagan inmersión en mi nombre. Y sabemos cuál es su nombre, ¿verdad? Yeshua HaMashiach. Pero la versión posterior le agregó esto: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Por eso es que en las congregaciones una gran mayoría han sido bautizados en la fórmula de la Trinidad supuesta, que vino posterior del siglo IV, ¿verdad? Y eso es parte de la historia de la teología, que se fue cambiando, donde ahora se identifica un Dios en tres personalidades. Pero aún en este pasaje, véanlo, cuando dice bautizándolos en el nombre, ¿dónde está el nombre? Si solo dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿dónde hay un nombre? Solo menciona, ¿verdad?, el título del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, pero no hay nombre. Y esa es la parte que no se ha revelado a muchos hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese nombre? Que dijo Yeshua: bautícenlos en mi nombre. Y esa es la gran diferencia entre unos y otros que son bautizados en la época actual. ¿Por qué se cambió el mandato original? Si el mandato original era mi nombre. Nuestros antepasados nos heredaron mentiras. Esa es la triste historia, que se han transmitido de generación en generación, y por no examinar y verificar la información, las escrituras, se han creado doctrinas muy lejos de la verdad, y entre ellas está el bautismo en agua en el nombre de la Trinidad. Tenemos que decirlo así, hermano. No que tengamos nada en contra de hermanos que han creído así, pero es una creencia tergiversada, adulterada, posterior a los apóstoles. Y vean, así lo ha llamado la Iglesia Católica Romana desde el IV siglo de nuestra era, y el cristianismo evangélico, cuyas raíces vienen de ahí mismo, del catolicismo, y que surgieron en esa doctrina hasta el día de hoy. Entonces, muchas iglesias evangélicas, así como católicas, porque de ahí provienen las iglesias cristianas,
siguen hablando del bautismo trinitario hasta el día de hoy, y fueron parte de las herencias tergiversadas que se han heredado de generación en generación. Desde el siglo IV ya aparecía esta doctrina de la Trinidad. Y es una doctrina adulterada, y rápidamente voy a decir, vean, en el libro hay muchas pruebas de esto, pero en el libro, solo para confirmar con algunas pruebas, en el libro Catecismo Bíblico, segunda edición, página 166 en inglés, confirma que el bautismo, que era en el nombre de Yeshua solamente, cambió para hacerlo en el nombre de la Trinidad. Y en la Enciclopedia Católica de 1913, volumen 2, página 365, reconocen los católicos, vean, en su misma enciclopedia, católica, para que fuera en el nombre de la Trinidad. Afirman que Juan Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Yeshua el Mesías, que lo traduciríamos Jesucristo, a los títulos del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Fue algo posterior que el mismo catolicismo reconoce que se cambió, se adulteró posteriormente. De tal manera que la inmersión debe de ser bíblicamente, ¿en qué nombre? En el nombre de Yeshua. La inmersión en agua solo debe ser en el nombre de Yeshua el Mesías. Mateo 28, 19. Ya lo dijimos en los escritos más antiguos, dice: por tanto vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. ¿Y cuál es su nombre? Yeshua. Dígalo con fe. Yeshua HaMashiach. Yeshua el Mesías. Y así se leían los manuscritos griegos más antiguos del siglo II, de los cuales citaron los llamados padres ateniseos o atenicenos de San Atanasio, así se le llama uno de los padres de la iglesia, y el historiador Eusebio, que son referencias que datan de los primeros 2 siglos del cristianismo y dicen que el bautismo era en el nombre de Yeshua originalmente. La doctrina trinitaria fue posterior y es una doctrina que tiene su base en el paganismo y va en contra del Shema Israel. En Deuteronomio 6, ¿qué dice Shema Israel? Nuestro Elohim es uno. Y eso fue lo que Yeshua el Mesías y sus seguidores enseñaron, que no hay un Dios, no hay más de un Dios. Por eso de la Trinidad, hasta los mismos que la creen no saben cómo explicarla. En una ocasión alguien dijo: estoy tan revolujado porque cuando le pido no sé a quién de los 3 le pido, y cuando me responde no sé quién es el que me responde, y ya cuando me responde pues no sé a quién darle gracias porque ya me hice bolas. Bueno, esta doctrina, hermanos, nada tiene que ver con el Shema Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amén. Todos los bautismos en el Nuevo Testamento fueron, ¿saben en qué nombre? Ahí están los versículos, no hay uno solo pasaje en la Biblia donde diga que fueron hechos en el nombre de la Trinidad, ni uno solo. Vamos a ver rápidos estos, Hechos 2, 37 y 38, muy conocido, y en versión Reina Valera para que se entienda rápido. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, versión Reina Valera, de Jesucristo, Yeshua HaMashiach en hebreo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 y 38, ahí está en el nombre. Ahí se menciona cuál es el nombre: Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Otro más, el corazón, y dijeron a Kefa. ¿Quién es Kefa? Pedro, y a los otros emisarios, apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Kefa le respondió: vuélvanse de sus pecados, hagan techubá, ahí van a encontrar la palabra techubá, regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach. Ahí está, lo que se traduce en Reina Valera: Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. ¿Cuál es el Ruach HaKodesh? El Espíritu Santo. Biblia Kadosh, el mismo pasaje. Vean, Hechos 10:48 y Hechos 8:16, vean qué dice: porque hasta ese momento no habían descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yeshua. Hechos 8:16, Biblia Kadosh.
Y él ordenó que todos fueran sumergidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Después le pidieron a Kefa, Pedro, que se quedara por unos días, Hechos 10:48, en la casa de Cornelio. Él los bautizó en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ahí está, son pasajes claros. Hechos 22:16, cuando se le dijo estas palabras a Shaul. ¿Quién es Shaul? Saulo de Tarso. Shaul dijo: Yohanan, Juan el Bautista, practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh, el bautismo de arrepentimiento. Pero le dijo al pueblo que pusieran su confianza en el que vendría después de él, este es en Yeshua. Al oír esto fueron sumergidos, ahí está el bautismo, dentro del nombre en el nombre de Yeshua. Hechos 19:4 y 5, ahí está. Eso fue, este pasaje lo dice. Así que ahora, ¿qué estás esperando? Se le dijo esto a Pablo. Así que ahora, ¿qué estás esperando? Levántate y sumérgete y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre. Porque hay que invocar el nombre para que esto sea efectivo. Y bueno, el bautismo finalmente significa llamados a santidad. Después de nuestro nuevo nacimiento, somos llamados a una santidad continua al andar en los mandamientos ¿de quién? De Adonai. Porque no solamente el bautismo es el inicio, después de esto, ¿qué hay que hacer, hermanos? Obedecer los mandamientos. Y eso nos lleva al resto de la vida, por medio del Espíritu de Elohim que hemos recibido, y esta santidad es dada por su palabra, que es la Torah, y por su Espíritu. Pónganse de pie. Bueno, quiero que terminemos leyendo este pasaje, el último, porque el bautismo también, además de santidad, significa o representa perfección. Diga conmigo, perfección. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Léalo conmigo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Yeshua HaMashiach. O sea, cuando el Salvador venga, seremos perfeccionados. Y de aquí entonces no sé cuánto tiempo vendrá. Y durante este trayecto, los que ya fuimos bautizados en su nombre, estamos esperando su venida para ser perfeccionados. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso al final quiero que repita conmigo esta breve frase, que es una oración por este tema del bautismo y su significado. Diga conmigo: bendito tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste hacer la inmersión en el nombre de Yeshua HaMashiach, o Yeshua el Mesías. ¿Cuántos dan gloria al Eterno por eso? Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.